El día de hoy quería compartir una palabra con ustedes que, así como yo se lo comentaba a Pablo el día de ayer, en estos meses que han sido complicados, por ahí que han sido difíciles, hace un tiempo atrás, había pasado una situación en específico y el Señor me había dado esta palabra y yo sabía que la iba a tener que compartir en algún momento. En algún momento la iba a predicar y la iba a regalar a ustedes o a cualquiera que el Señor me pusiera adelante. Así que le doy gracias al Señor por esta oportunidad, por la vida de cada uno de ustedes que veo que están ahí desde el otro lado, que estuvieron también conectados toda la primera parte de la reunión, por esta iglesia que está al pendiente siempre de todas las reuniones, así que le damos gracias al Señor por eso. Y vamos a arrancar esta mañana con esta palabra que pretendo que sea cortita y pretendo que sea fácil de entender. Así que quería compartírselas. Es de público conocimiento, todos saben que hace unos pares de meses largos, vamos a decir que ya van casi 4 meses. Son 4 meses que, producto del post-COVID, todo lo que uno vivió, estoy enferma. Digo estoy enferma porque hasta el día de hoy, si bien estoy muchísimo mejor a lo que estaba, tengo la posibilidad el día de hoy de estar así, pero sigo transitando de alguna manera esta enfermedad que me toca transitar. Y muchas veces, no me va a pasar a mí solamente, muchas veces hay momentos en la vida de uno que pasamos por momentos difíciles. Si vemos alrededor en nuestra iglesia, me están apurando por el mate. Si vemos alrededor de nuestros hermanos, vamos a darnos cuenta que no es algo que me pasa a mí específicamente, nos pasa a todos. Venimos de orar muchísimo por nuestro hermano Miguel, que fue operado recientemente de su espalda, una operación súper complicada. Venimos orando por él, venimos orando por Ezequiel, que también pasó por una situación súper complicada y sigue estando en esa situación, que está ahí necesitando también de nuestras oraciones por él. Tenemos un montón de hermanos a nuestro alrededor, familias. Si ustedes piensan un momento en su casa, se van a dar cuenta que hay un montón de personas a nuestro alrededor en plena pandemia, con todas las cosas que están pasando, que pasamos por situaciones que muchas veces son delicadas y complicadas de entender. Ahora, ¿de qué quiero hablarles el día de hoy? Hoy quiero hablarles de el valor que uno le da a la palabra de Dios. Nosotros estamos en una iglesia en donde tenemos ese continuo flujo de palabra de Dios. Tenemos un pastor, gracias a Dios, que es maestro de la palabra. Creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos recibido una palabra específica de parte del pastor que nos ha ayudado el Espíritu Santo con esa palabra para salir de ciertas situaciones. Es mi caso, desde muy pequeña, con el pastor Luis, que es mi papá, he tenido la posibilidad de ser bendecida con la vida de él, con consejos, que él siempre está ahí, ustedes saben, lo conocen, siempre está ahí dispuesto a darte una palabra en un momento en que la necesitas. Y creo que tenemos un pastor que nos enseña, que nos exhorta con la palabra, que nos aconseja con la palabra. Así que creo que todos nosotros tenemos en claro, en teoría, el valor de la palabra de Dios. Sin embargo, si nosotros vamos a un pasaje de la Biblia, que quiero que vayamos buscando, que se encuentra ahí en el libro de Marcos, capítulo 4, vamos a darnos cuenta de que muchas veces esa palabra que el Señor nos da, muchas veces nosotros no la valoramos, no la entendemos por ahí, no alcanzamos a entender la magnitud de cuando el Señor te está previniendo de algo, ¿no? Porque por ahí vos decís, pero es para libre interpretación, vos lo entendiste y yo no lo entendí, que puede ser tranquilamente así. Pero la palabra de Dios nos exhorta, nos guía, dice que debe ser lámpara a nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Ahora, encontramos una situación ahí en el libro de Marcos, que también la vas a encontrar en el libro de Juan y en el libro de Mateo. Hoy vamos a estar variando en estos 3 relatos de la misma historia, y vamos a estar viendo cuál es la manera de reaccionar frente a la palabra de Dios. Si somos sinceros y si hablamos con un ateo, vamos a encontrarnos muchas veces en charlas donde nos dice, ¿y vos cómo sabes que lo que vos crees es de verdad la religión verdadera, como le dicen ellos, ¿no? ¿Cómo nosotros tenemos la garantía de que esto que nosotros creemos es la verdad, ¿no?
Muchas veces, bueno, hace poco tocaba una situación en donde había una persona conocida diciendo, bueno, ¿qué es la verdad? Y usted dice, bueno, Cristo es la verdad, pero usted se lo va a explicar a una persona que no conoce al Señor y esa persona no va a saber entender lo que usted le está diciendo. Lo que sí rescato, y esto lo decía Dante Gebel, él decía que lo que hace que eso sea verdadero es ver el cambio, ¿no? Yo puedo ver, decía él, a un adicto que viene, recibe a Cristo en su corazón y de repente de la noche a la mañana ese que era adicto ya no lo es más, ¿no? Ese cambio que se produce con un encuentro con el Señor, pero ese cambio que se produce por la palabra de Dios. Si vamos a la realidad, muchas personas hay en la iglesia que vienen, que congregan, que ministran, porque sí es verdad, que son pastores por ahí, que están en situaciones, en lugares de poder, y sin embargo vos ves que no hay un cambio. Y lo hablo en general. No hay, vos decís, bueno, no hay un cambio. Yo veo a esta persona y esta persona hace 10 años que está igual. Esta persona hace 20 años que yo lo sigo viendo que tiene el mismo problema y no lo supera. Entonces hoy vamos a plantearnos para nosotros mismos, porque esto es algo personal, la palabra de Dios yo la tomo para mí y yo veo qué es lo que el Señor me quiere enseñar a través de esto. Si yo puedo revisar mi vida y entender, bueno, yo estoy hace 20 años en el Evangelio, póngale, por darte un ejemplo, estoy hace 2 años en el Evangelio, bueno, ¿qué cambió en mi vida producto de la palabra de Dios? Hay un cambio y vos a darte cuenta ahí, de verdad, si de verdad sos un cristiano verdadero o no, si sos un verdadero convertido o no. Esa es la realidad. Si vamos al libro de Corintios podemos ver al apóstol Pablo que decía, ¿no? Él decía, no, bueno, con este tipo de personas y este tipo de personas, con la prostituta, con el adúltero, el fornicario, ¿no? Y vos decís, no, yo no me tengo que juntar con esa persona porque nosotros los de la iglesia somos todos santos, ¿no? Y sin embargo lo que decía Pablo decía, con ese que adultera y se proclama cristiano, no te juntes. Con ese que es prostituta y se declara cristiana siendo prostituta, no te juntes. Vamos a darnos cuenta de que cuando nosotros evaluamos nuestra vida, la tenemos que evaluar bajo la luz, bajo la lupa, bajo la lámpara que es esta, ¿no? Tenemos una situación. La situación es que los discípulos se encuentran con un maestro. Encontramos esto en el principio de los evangelios. Encontramos a los discípulos con un maestro que les hablaba con parábolas y que al principio de todo muchos no le entendían lo que querían decir. Si vamos ahí en los primeros versículos, vamos a encontrar que Jesús se encontraba junto al mar, había muchísima gente a la cual él estaba enseñando, a la cual él le hablaba por parábolas, dice ahí el versículo 2 de Marcos 4, y dice: oí aquí el sembrador salió a sembrar. Él empieza a contar esta parábola que, bueno, creo que todos la conocemos. El sembrador que tomó la semilla, una cayó, ¿no? Uno cayó sobre el camino y la pisotearon y se perdió. Otra cayó sobre pedregales. Otra cayó muy arriba y el sol la quemó, ¿no? Otra cayó sobre espinos y otra cayó en buena tierra. Eso dice la parábola del sembrador, ¿no? Y podemos encontrar un diseño, porque ahí después los discípulos le dicen, ¿qué es esto que qué está queriendo decir? Yo no te entiendo lo que estás queriendo decir, ¿no? ¿Me lo explicás? Porque no te estaría entendiendo. Y Jesús le dice, y se toma el trabajo de explicarles ahí a partir del versículo 11 qué era lo que él había querido decir. Y él les da modelos de corazón, ¿no? Cada uno de nosotros, el Señor siembra su palabra en nuestro corazón. Muchas veces nosotros tenemos un corazón en donde viene la palabra, se siembra, pero sin embargo se pierde a los 2 minutos. Viene Satanás, la roba, ¿no? Y esa palabra se pierde. Tenemos por ahí un corazón tan endurecido como aquella palabra aquella semilla que cae en pedregales, ¿no? En donde esa palabra tiene poca duración, ¿no? Porque si lees el pasaje te vas a dar cuenta que después dice, esto es como la palabra, la semilla que es tirada y que tiene poca duración, ¿no? Dura poco en nosotros. Y eso es algo entendible, por eso yo te empecé hablando del cambio. Porque somos personas emocionales muchas veces. Vos vas a ver
una reunión de domingo en donde vamos a estar todos los hermanos así con las manos levantadas diciendo gloria al Señor, yo siento la presencia de Dios, uno llorando, el otro emocionado, el otro gozoso, ¿no? Como aquella primera reunión que tuvimos cuando volvimos de cuarentena y estábamos todos en abstinencia de iglesia y estábamos todos súper gozosos porque bueno, hace un año que no podíamos congregar presencialmente, que seguramente va a volver a pasar dentro de poco cuando volvamos a tener nuestras reuniones presenciales. Y estaban todos nuestros hermanos y fue un día hermoso, gozoso en ese playón ahí en la casa de nuestros hermanos García. Sin embargo, el otro domingo, después de esa inauguración, estaba la mitad de los hermanos. Entonces, ¿qué pasa en el medio? ¿Qué pasa en el medio con aquella emoción? La emoción se pierde. ¿Qué pasa cuando yo soy aquella semilla que por ahí mi corazón, ¿no? Estirada la palabra, pero eso que el Señor me está diciendo entró por acá y salió por acá y esa palabra se diluye y yo no la entiendo o yo no le doy importancia y se diluye en el tiempo, ¿verdad? Tenemos un corazón seco como aquella semilla, ¿no? Que cayó y que la quemó el sol y se secó. Tenemos aquel corazón que no aguanta la tribulación, ese es el corazón seco. Tenemos un corazón espinoso que dice que son los que oyen, pero los afanes lo ahoga la palabra, la tribulación, los afanes de la vida, ¿no? Hacen que estos espinos ahoguen la palabra, y esta palabra que el Señor te da no sea sembrada de verdad en tu corazón, sino que vos dejes que se diluya, ¿verdad? Y después tenemos un corazón fructífero, que vos por ahí tenés que preguntarte hoy si vos tenés un corazón fructífero en donde el Señor siembra la palabra y esa palabra automáticamente dice, ¡fu! Creció la plantita, ¿no? Creció la semilla y dio frutos al 100%, que eso sería maravilloso, que absolutamente todos nosotros seamos así, ¿no? Creo que el pastor Luis sería el hombre más feliz sobre esta tierra si cada vez que siembra la palabra dice, bueno, yo veo que esta palabra que yo estoy diciendo, esto que yo estoy aconsejando, esto que estoy enseñando, tiene 1000 frutos ahí automáticos en los hermanos de JRG, ¿no? ¿Qué clase de corazón tenemos nosotros? ¿Por qué empiezo hablando de esto? Porque en realidad este no es el meollo de la prédica. Te empiezo hablando de esto porque necesito que vos lo guardes en tu memoria y necesito que vos pienses un minutito en qué clase de corazón puede ser que tengas vos. El Señor nos ha hablado a todos, nos ha llamado con su misericordia, nos ha hablado a través de nuestro líder, de nuestro pastor, nos ha hablado a través de un devocional, nos ha hablado a través de algo fortuito, a través de un profeta, no importa de la manera que el Señor te haya hablado. Si de verdad el Señor te habló, quiere decir que esta semilla que el sembrador tiró, cayó en un corazón. Y la pregunta es, ¿qué tipo de corazón es el tuyo? ¿Qué clase de corazón es el tuyo? Si es el que cayó, ¿no?, sobre el camino, ese corazón de asfalto, si es un corazón endurecido, si es un corazón seco, si es un corazón espinoso, o de verdad tenés un corazón conforme al que el Señor quiere que tengas para que esta palabra pueda dar fruto. No te olvides esto, porque el pasaje de Marcos 4 empieza con Jesús enseñándole esta lección a sus discípulos. Él empieza diciendo esto, luego después le dice, ¿no?, todo lo que está oculto va a salir al manifiesto, todo lo que vos no entendés va a salir al manifiesto. Le dice, cuidado con la medida que medís. Si ustedes leen el pasaje después, así fue, empezó hablándole a la gente a la orilla del mar, ¿no?, a la orilla ahí del agua, les habla la parábola del sembrador, después quedan solos los discípulos y dicen, maestro, no entendimos nada lo que quisiste decir. Le explica la parábola del sembrador y luego le dice, todo lo que está oculto ha de ser manifiesto, cuidado con la medida que medís porque así serás medido, lo que dices recibirás, le dice el Señor a sus discípulos. Y luego de esto pasa la situación que yo quiero en el día de hoy enfocarme en hablar. Vamos a ir ahí en Marcos 4. Yo quiero leerte un pasaje, pero vamos a ir rotando, porque como yo te decía al principio, tenemos varias versiones, varios relatos de diferentes personas contando esta situación, ¿no? Tenemos a Marcos contando esto, que seguramente se lo habrá dicho Pedro, ¿no? Tenemos la historia en el libro de Mateo y la tenemos en el libro de Juan.
Y vamos a ir viendo cuáles son las variaciones de esta historia. Pero dice así, vamos a ir Marcos capítulo 4. No te olvides, por favor, lo que yo recién te dije. Tenelo en cuenta, guardalo en tu memoria, porque ya vas a entender por qué te lo digo. Vamos a leer el versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaba como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Presten atención a esto. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te das cuenta que nos morimos? Le dijeron. ¿No tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Qué acaso no tenéis fe? Y entonces, dice, temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esta palabra el Señor me la dio a mí en un momento puntual. Hace un tiempo atrás, bueno, nosotros salimos del COVID en los primeros días de marzo. Y a mí me empezaron a dar puntadas muy fuertes en el corazón. Empecé a tener problemas respiratorios. Y empecé a hacerme todo un chequeo con ayuda acá de mi familia, con ayuda de mi papá también y de mi mamá. Pagamos los estudios, todo, porque bueno, fue algo muy, muy rápido, vamos a decir de alguna manera. Y pasa el tiempo hasta que descubro, bueno, me toca hacerme unos estudios y yo me empecé a brotar desde las piernas, desde mis pies hasta arriba. Me empezaron a reventar las venas, empecé todo un proceso súper rápido, de una manera, porque fue de una semana a otra, y se me empezaron a hacer heridas por todos lados. Buscando la opción de qué era lo que estaba pasando, porque era algo que nosotros no teníamos manera de frenarlo. Bueno, llego con una doctora que me iba a hacer el chequeo cardíaco. Me dice, no, andate a un médico, andate a otro médico porque lo que te está pasando se llama vasculitis. Busco otro médico y esta médica me dice, mira, lo que tenés es muy grave, tenés que buscar un hospital urgente y te tenés que internar ahora. Y yo le digo, ¿pero cómo ahora? Ahora. Empezamos ese día, que fue un día complicado, porque entre los niños que no sabían, yo tengo hijos chiquitos, no sabían qué iba a pasar, no sabía qué era lo que estaba pasando conmigo, porque fue así, muy rápido, de una semana para otra. Y bueno, todo lo que conlleva tratar de buscar un hospital que te acepte en plena pandemia con el COVID como está, en un hospital, golpeando hospital tras hospital, viendo qué era lo que estaba pasando. ¿A qué va dirigido mi comentario? Entre que empezamos este proceso, que tuve la bendición de tener mi familia que me acompañó, amigos que estuvieron conmigo, puedo cerrar mis ojos. El primer día que me tocó estar en la guardia de Lupa, la primera vez que me pasó, se murió una persona ahí al lado mío, y al lado mío estaba Viviana, que es mi mejor amiga, que es la persona que siempre en todas las situaciones complicadas está. Me pasó de estar esperando horas, haciéndome exámenes muy temprano en la mañana, a las 6 de la mañana, y la persona que estaba conmigo era Janina. Tuve la bendición de un montón de personas que estuvieron conmigo en el proceso de todas las cosas que han pasado, ¿verdad? Y entre todo eso, aguantar lo que te dice un médico. Porque el médico te habla las cosas de manera científica, te dice su opinión después de haber estudiado. Obviamente es muy respetable porque son personas que se capacitaron para poder atenderte. Pero los médicos tienen una manera de hablar muchas veces que a las personas pueden hacerte tambalear, ¿no? Entre todas las cosas que me dijeron fue que no tenía cura, fue que tenía que esperar que un órgano me falle,
porque me hacían controles periódicos, cada 3 días tenía que estar en el hospital viendo si se me había explotado el riñón, si estaba se me agujereaba el pulmón, si tenía algún problema cardíaco, si se me presentaba algún tipo de paro cardíaco. Hasta ese nivel nosotros llegamos con el tema mío de la salud. Y el médico, que ibas un día al médico y te decía una cosa, y ibas al otro día al médico y te decía otra cosa, y cada vez el pronóstico era peor que el día anterior. En una de esas oportunidades en donde nosotros necesitábamos encontrar un doctor que me pudiera atender de manera ambulatoria, porque bueno, ya de internarme era casi imposible, había ido a 4 hospitales diferentes y no había manera. Entre toda esta preocupación que es lógica dentro del cuadro de lo que a mí me estaba pasando, yo tenía a mis padres llamándome todo el día, preocupados porque bueno, no sabíamos qué hacer. Tenía a mis hermanos, tenía a mi hermana Claudia de Chile también angustiada porque no sabíamos qué hacer, a dónde ir y qué solución tener como para poder agilizar lo que a mí me estaba pasando. Y Pablo, él manda un audio, yo había hecho un grupo de WhatsApp, y él manda un audio a ese grupo y dice: quiero darles tranquilidad y decirles cómo yo pienso. Y él decía: esténse tranquilos porque la Nuni no se va a morir. Decía él, era largo el audio, ¿no? Pero él decía: la Nuni no se va a morir y mi esposa no se va a morir porque sencillamente mi mujer es alguien que cree en el Señor. Nosotros somos un matrimonio que siempre hicimos todas las cosas en el Señor. Y dice, el ministerio de ella todavía no lo cumplió y por tanto por esa razón mi mujer no se va a morir, decía él solo en el audio. Yo creo y yo tengo fe en el Señor de que el Señor la va a sanar y el Señor nos va a dar la solución, pero no se desesperen que ella no se va a morir y no va a pasar como dicen los médicos, porque hemos comprobado con mi hija el año pasado, en los 2020, bueno, hubieron nuestra hermana Graciela que nos había acompañado inclusive al hospital con la Zoe, porque la iban a intervenir, la iban a operar diciendo de que se había aspirado algo y que tenía algo en el pulmón, y un día antes de la operación frenaron la operación y resultaba que tenía una bacteria, y en 5 días la Zoe estaba perfecta. 5 doctores dijeron. Vimos un montón de veces, lo vi con mi mamá, en cosas que ella ha tenido de salud, en donde nos han dicho una cosa y después el Señor ha revertido esa situación. ¿A qué va mi comentario? Es que muchas veces en esa situación uno tiende a desesperarse, uno tiende a llenarse de angustia y uno tiende a decir, bueno, pucha, ¿qué está pasando? O sea, yo no entiendo lo que Dios está haciendo. Y uno tiende por ahí a flaquear. En este caso no fue mi caso y le doy gracias al Señor por esa razón. En ningún momento yo me desesperé ni tuve ¿cómo explicarle? El miedo, el temor, y ni siquiera sentí ese enojo que muchas veces se siente de decir, bueno, ¿por qué el Señor, si yo creo en el Señor no me sana? No era el caso. Pero sí, después de escuchar el audio de él, yo estaba sentada en mi cama y el Señor me dio esta palabra que yo quiero compartir con ustedes. Jesús le habla a sus discípulos y le dice, crucemos al otro lado. Y esta es una prédica muy pero muy conocida dentro del pueblo cristiano. Él les dice, crucemos al otro lado, se pone en la popa de esa barquita chiquita y empieza esta gran tempestad, ¿no? Empieza el viento, empieza las olas a crecer, ¿no? Hay un pasaje de Salmo, el Salmo 107, que dice, subimos hasta el cielo y vamos hasta el abismo, ¿no? Como hace ese movimiento de las olas, ¿no? Y como aquellos expertos en el mar, aún ellos que tienen la gran ciencia y saben cómo manejar todo, se desesperan y titubean porque no saben cómo manejar una tormenta en medio del mar. Debe ser algo terrible, ¿no? Pero Jesús le dice a sus discípulos, crucemos al otro lado. Él les da una palabra, que esa palabra era el rema que él estaba diciendo, ¿no? ¿Qué pasa con los discípulos? No te olvides de la parábola del sembrador, porque la vamos a hablar en el día de hoy. ¿Qué pasa con sus discípulos? Dice que sus discípulos, despidieron a la multitud, dice, cuando se levanta esta gran tempestad que echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba,
Dice que fueron a despertarlo a él, que estaba en la punta de la barca, que yo le decía a Pablo ayer, ¿cómo en la punta de la barca si vos te subiste a un barco alguna vez? Te das cuenta que la parte que más se mueve son las puntas. Yo me imagino a Jesús durmiendo así. Y yo digo, la única forma en que alguien duerma en una tormenta, en una barquita, es que esa persona sepa algo que yo no sé. Porque claro, yo estoy en medio de una tormenta en el mar, ¿no? En medio de la oscuridad, porque dice que había llegado la noche, ¿no? Y yo me voy a desesperar y decir, ¿cómo voy a estar yo durmiendo en medio de esa tempestad? Y bueno, Jesús estaba durmiendo en medio de la tempestad y evidentemente él sabía algo que los discípulos no estaban pudiendo ver, claramente. Y dice que lo van a despertar y le dice, maestro, ¿qué no te das cuenta que no estamos muriendo? ¿Qué haces durmiendo? Le dijeron, ¿no te das cuenta que perecemos? Le dicen los discípulos a Jesús. Y sabes que él se despierta, ay, dice, sí, calla, le dice. le dice al mar, calla, ¿no? Al viento le dijo, cálmate vos, no molestes más, no jodas más. Y dice que la tempestad se calmó. Qué impresionante este Dios que tenemos, ¿no? ¿A qué va dirigido esta prédica? Es que muchas veces las circunstancias hacen que nosotros nos olvidemos lo que Dios nos dijo. Muchas veces las cosas que pasan, la tempestad que se forma alrededor nuestro, cuando la tormenta se levanta, hace que esa palabra que el Señor te dio, o te la olvides, o se diluya, o directamente no la entendiste nunca, al punto de que cuando lo estás viviendo y lo estás transitando, no la podés poner en práctica. ¿Se entiende? Estos discípulos estaban con Dios en el barco, ¿no? Estos discípulos estaban con Dios en el barco. Yo no veo ningún noticiero diciendo Dios se ahogó, ¿no? Si yo tengo a Dios en el barco, evidentemente tengo que tener la tranquilidad de que, bueno, Dios está acá conmigo, no me va a pasar nada. Pero muchas veces Jesús le había hablado, le había explicado antes las cosas y ellos nunca la habían entendido. Estaban con Jesús en el barco, pero desesperados y muertos de miedo porque pensaban que se iban a morir y que ese era su último día y que era como el Titanic. Le iba a pegar el iceberg y se iban a ahogar, ¿verdad? Pero la realidad es que ellos nunca habían entendido. Marcos 6:52 dice, te lo voy a leer, dice así. Marcos 6:52 dice, porque no habían aún entendido lo de los panes y los peces, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Qué había pasado en este capítulo? No habían entendido nunca lo que había pasado antes. Él le había dado de comer a la multitud, había multiplicado los panes y los peces, le había dado 12 canastas a cada uno, había multiplicado, había hecho milagros antes de que todo eso pasara. Y sin embargo, ellos nunca entendieron lo que había pasado. O sea, ellos vieron la multiplicación, vieron los milagros de Jesús. Y en ese momento, en medio de la barca, lo único que los llenó fue el miedo y la desesperación, porque se habían olvidado lo que Jesús había hecho antes, delante de sus ojos. Cuando vamos a la realidad, muchas veces los espinos, como dice el pasaje que te nombraba al principio de Marcos 4, ahogan esta palabra que el Señor te da. Y sin embargo, la palabra rema, la palabra de Dios, es la garantía que nosotros tenemos en nuestra vida para todo, para absolutamente todo, para saber qué cosas tengo que hacer, qué cosas no tengo que hacer, hasta dónde voy a llegar, hasta dónde no voy a llegar. ¿Me voy a morir de COVID o no me voy a morir de COVID? La garantía es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios te dijo a vos antes? ¿Cómo yo sé si mi matrimonio va a ser un matrimonio exitoso? ¿Cómo yo sé si no me voy a casar y a los 2 años yo no me voy a divorciar? Yo lo sé porque yo tuve una palabra en oración cuando yo oré y le pregunté, Señor, ¿es esta la persona con la cual yo me tengo que casar? Y el Señor te dio una palabra y te dijo, dale ok, dale para adelante. Y entonces el matrimonio es imposible que se divida, que fracase. ¿Cómo yo sé? Y esto es algo que decía un pastor que tenía toda la razón. ¿Cómo yo sé si yo voy a emprender un negocio y ese negocio va a ser fructífero? ¿Cómo yo sé?
¿Vos le consultaste al Señor antes de hacer lo que tenías que hacer? ¿Vos tenés una palabra que te dijo, dale, ok, dale para adelante? ¿Vos tenés la palabra? ¿Vos tenés? La única manera de que nuestra vida no fracase, la única manera que nosotros tengamos la seguridad es tener la palabra de Dios. Y ahora te voy a explicar por qué. Muchas veces hay consecuencias cuando nosotros no entendemos lo que Dios nos está diciendo. Es la verdad. Vamos a encontrar un montón de pasajes en la Biblia donde dice, había un chico que era ciego de nacimiento y vino y dijo, ¿y quién pecó? ¿Este o los padres? Nosotros los cristianos tendemos a hacer exactamente lo mismo. Cuando un hermano se enfermó, dice, ¿qué pecado tendrá oculto que el Señor permite que este hermano se enferme? ¿Verdad? ¿Qué estará tratando el Señor con él? Algo tendrá que confesar. Porque somos así. Somos así. Hasta el que está en el piso, tirado, muriendo, le damos. Porque somos así. Confesemos que somos así. Muchas veces. Sin embargo, los procesos de Dios con las personas no tienen que ver solamente con el pecado. Hay algo que yo quiero compartir con vos y es la realidad. Nosotros después vamos a ver las consecuencias que nosotros tenemos en nuestra vida cuando nosotros no somos capaces de conservar aquella palabra rema que el Señor nos da. Cuando nosotros agarramos esa palabra y la olvidamos por completo, vamos a ver las consecuencias que pueden haber. A grandes rasgos te hablo de Jonás, un hombre al que el Señor le dijo, ¿sabes qué? Tenés que ir a Nínive a predicarles porque yo quiero que se salven. Y se fue para el otro lado. Y las consecuencias fue que hizo que un barco se hundiera, porque todos los que estaban en ese barco evidentemente tuvieron que clamar a Jehová y tuvieron seguramente después de eso un encuentro con Jehová porque dijeron, ¿qué hiciste que este Dios está tan enojado con vos? Lo tiraron al agua, se lo tragó un pescado, lo vomitó en la playa, después todo regurgitado se fue a hacer lo que el Señor le estaba mandando a hacer. Porque la realidad es así, cuando yo no hago lo que el Señor me dice, cuando yo no acepto esta palabra y se diluye esta palabra y voy en pos de hacer lo que yo quiero, yo tengo consecuencias por eso. Lo podemos ver con Jonás, lo podemos ver con Sara, una mujer a la que el Señor le dijo, ¿sabes qué? Vas a tener un hijo. Era una anciana. Y sin embargo, 11 años después está diciendo, ¿por qué esta palabra no se cumple? ¿Qué está pasando? Ya, mirá, yo lo veo a Abraham y Abraham apenas puede caminar, le duele la cadera, le duele todo. O sea, ¿cómo nosotros vamos a tener un hijo? O sea, en ese entonces no habían esas cosas tecnológicas que hay hoy en día. ¿Y cómo vamos a hacer? Y yo ya no tengo ese vigor, decía Sarita. Tanto así que no pudo esperar en la palabra que el Señor le había dado. Y le manda a tener un hijo con la esclava. Las consecuencias de lo que Sara hizo la tenemos hasta el día de hoy. Porque de Ismael sale la descendencia de los palestinos. Y los palestinos, los árabes, junto con los judíos, se odian hasta el día de hoy. Aquella rama de Isaac y aquella rama de Ismael. Las consecuencias de no esperar, de no creer en esa palabra que el Señor les había dado, las tenemos hasta el día de hoy. Y podemos encontrar en la palabra del Señor 1000 ejemplos así. Pero lo que le pasó a ellos nos pasa a nosotros muchas veces. Estamos transitando una situación en donde vemos, bueno, esta palabra que el Señor me dio y bueno, de repente se me olvidó lo que el Señor me había dicho antes. Y estoy en medio de una situación donde me están diciendo que me voy a morir, que tengo que esperar, que mi corazón entre en paro cardíaco, que se me explote un órgano y voy a decir, bueno, se me olvidó lo que el Señor me dijo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con los discípulos acá? Les pasa exactamente lo mismo. Dios le había dado una palabra y ellos no la entendieron nunca la habían podido tomar para sí, no habían entendido nunca qué era lo que Jesús le había querido decir hace un rato antes, no habían entendido nunca cómo es que Jesús, este Dios maravilloso, hacía milagros frente a sus ojos y ellos no entendían lo que había pasado porque su corazón estaba endurecido, dice el libro de Marcos 6:52. ¿Qué pasa con nosotros? La palabra de Dios dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará en sí el día. Muchas veces nosotros vivimos una vida de esta manera y no nos damos cuenta que en un momento para otro el Señor puede agarrar y subir una tempestad. Y vos me decís, ¿cómo el Señor? No, es el diablo. No.
no es el diablo. Y yo te lo voy a demostrar enseguida. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 6, 16, y vamos a encontrar una situación igual de similar, casi prácticamente igual. Marcos capítulo 6, versículo 16 dice así: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum, y estando ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantó en el mar un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él le dijo: yo soy, no temáis. Ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Jesús no estaba en aquella barca, pero te puedo asegurar que no estaba físicamente, pero él estaba viendo absolutamente todo lo que estaba pasando. Y vos decís, ¿cómo puede ser si Jesús era hombre en ese entonces? Vamos a buscar el pasaje paralelo de este pasaje que está ahí en el libro de Mateo, capítulo 14, y te vas a dar cuenta que yo tengo razón en lo que te estoy diciendo. Dice el versículo 22: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. ¿Quién hizo entrar en la barca a los discípulos? Jesús. Dice, e ir adelante de él a la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Quién hizo entrar en la barca a sus discípulos? Jesús. Jesús le dijo, subite a la barquita y cruza hacia el otro lado. Le dijo. ¿Y pero que acaso Jesús no sabía que se iba a levantar un viento tempestuoso? ¿Jesús no sabía que iba a haber una tormenta? Claro que sí. Sus discípulos estaban en esa tormenta por orden de Jesús. ¿Quién los hizo meterse en esa tormenta? Jesús los puso en esa tormenta. ¿Y por qué los puso en esa tormenta? ¿Por desobedientes? No, estaban en la tormenta por obedecer lo que Jesús le había dicho. Estaban metidos en medio del mar, en medio del viento tempestuoso, a punto de morir ahogados, producto de lo que Jesús les había dicho. Estaban obedeciendo lo que Jesús les dijo, que le dijo, subite a la barca y cruzá hacia el otro lado. Ahora, ten en cuenta este pasaje en Mateo 14, porque vas a ver que podemos ver el mismo relato en diferentes pasajes y ver aquellos detalles que por ahí en Juan no podemos ver. Tenemos a un Jesús que le dice a sus discípulos, entra a la barca. Hay un pastor, yo estuve leyendo en este tiempo con mi suegra, un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y él decía una frase que dice así. Dice así. Jesús enseña la paz de Dios y enseña que la paz de Dios no es sustraer los problemas de tu vida. La paz de Dios no es sustraer, no es quitarte problemas de tu vida. La paz de Dios es la suma de poder para poder enfrentar los problemas que hay en tu vida. Paz de Dios en medio de una situación es la suma del poder de Dios que te da a través de ¿qué? De la palabra. ¿Para qué? Para que vos puedas enfrentar con esa palabra todos los problemas que vos tenés en tu vida. Eso es paz de Dios. Esto es decir, estoy en medio de la tormenta, pero pucha, yo tengo paz de Dios de que va a cumplirse tal y cual Dios me dijo. ¿Ok? Espero que se vaya entendiendo. Nosotros lo primordial, lo podemos leer ahí en Mateo 14, 22. Te lo voy a leer. Dice, lo primero que tenemos que entender es que el que hace que vos pases por esa situación es Dios mismo. Y si Dios no genera esa tormenta, Dios permite que esa tormenta se genere. Porque Él está en control, Él gobierna absolutamente todo en nuestras vidas. Punto 1. Estoy bajo el gobierno absoluto de Dios. Jesús lo envió a la tormenta. Si Él no lo hizo la tormenta, Él la permitió. ¿Ok? ¿Por qué estás pasando lo que estás pasando? Dios te puso en esa situación. No fue el diablo el que te metió ahí. Fue Jesús. Fue Dios mismo. Punto número 2. ¿Para qué lo hace? ¿Cuál es el propósito de que Dios te ponga en medio de una tempestad? ¿Por qué Dios lo produce? ¿Por qué Dios lo hace? Para que crezcas en su plan. Punto número 2. Para que crezcas en su plan. No es para complacernos.
sino es para prepararnos. ¿Prepararnos para qué? Prepararnos para el ministerio. ¿Prepararnos para qué? Prepararnos para lo que viene. Vos decís, wow, no me puede pasar nada peor que pero no digas así porque vos no sabés qué va a pasar el día de mañana. Lo decía Proverbios 27. Cada día tiene su problema, vos no sabés lo que va a venir el día de mañana. Y no es que con esto que mala onda la hermana que me está diciendo, ya encima que estoy así, hecho bolsa, me dice que el mañana va a ser peor. No, por ahí va a ser mejor. Pero nosotros no sabemos qué va a pasar el día de mañana. No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará el día en sí. Lo dice Proverbios 27, versículo 1. ¿Qué pasa cuando transitamos una tormenta? Pasa algo maravilloso y vos decís, bueno, sí, nosotros somos masoquistas, crecemos con el sufrimiento, ¿verdad? Pero el Salmo 4, versículo 1 dice, versículo 1b, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Nosotros somos así. ¿Cuándo aprendemos? Y cuando Dios nos aprieta las clavijas. ¿Cuándo aprendemos? A través de la prueba. Cuando aprendemos a través de la tormenta, nosotros crecemos, nosotros aprendemos, somos moldeados por el Señor. Cuando estuve en angustia, tú me hiciste ensanchar, dice el Salmo 4, versículo 1. Estas tormentas sirven para que nosotros aprendamos a obedecer al Señor. Y hay algo puntual que vos tenés que ver que sucede en medio de la tempestad, que te lo voy a decir en un ratito. Nuestro hermano Adrián Roger dijo, caminé una milla con el placer. Tuvo mucho para decirme, charlamos de todo en el camino, pero no me dijo nada que valiera la pena. No me dejó más sabio, con todo lo que tenía para decirme. Caminé una milla con el sufrimiento. Ni una palabra me dijo, pero las cosas que aprendí con el sufrimiento. Eso decía nuestro hermano Adrián Roger. Caminé una milla con el sufrimiento. Ni una palabra me dijo, pero las cosas que aprendí con el sufrimiento, cuando el sufrimiento caminó conmigo. Es así, es tal cual. Es tal cual. Nosotros en medio de las situaciones de dolor aprendemos. Aprendemos, somos moldeados, somos perfeccionados con el Señor. Somos transformados a través del dolor. Por eso es que la palabra de Dios dice que Dios al hijo que ama se azota. A través de la disciplina del Señor, a través de los procesos que el Señor abre en nuestras vidas, nosotros podemos ser transformados por Él. Es así, es así. Y vos decís, pero ¿no hay una manera más copada de ser perfeccionado con el Señor? Y la verdad que no, y resulta, porque la verdad lo podemos ver en la palabra del Señor, que cada vez que el Señor cachetea a alguien, bueno, se van caminando, ¿no? Lo cacheteó Jonás, hasta que Jonás fue a Nínive y hizo lo que tenía que hacer. Y Dios muchas veces nos cachetea, o ni siquiera eso, muchas veces el Señor nos pone en proceso para que podamos madurar, para que podamos crecer. Esa es la realidad. Tenemos que entender que el que gobierna sobre toda situación es nuestro Dios. Tenemos que entender que a través de esta tormenta nosotros somos moldeados por el Señor, pero que el Señor no nos dejó nunca solos. En el caso de Marcos capítulo 4, versículo 35, Jesús estaba en la barca con ellos, durmiendo en la popa. Y sin embargo ellos estaban en pánico, desesperados igual. En el caso de Juan capítulo 6, te voy a mostrar que tampoco ellos estaban solos. Y vos me vas a decir, no, pero ¿cómo si les dijo Jesús que se adelantaran en el camino? Pero en Mateo dice lo siguiente. Despedida la multitud, versículo 23, Mateo 14. Subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Qué estaba haciendo Dios en ese momento? Estaba orando por ellos. ¿Y por qué yo te puedo dar la seguridad de que ellos no estaban solos, remando, cansados ahí en medio de la tormenta? Porque dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario, mas a la cuarta vigilia de la noche, la hora más oscura de la noche, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. No te olvides, Él los hizo subir a la barca. No te olvides, Él
mientras estaban ellos en esa barca, Él estaba orando por ellos. Dice que Él estaba en la punta del monte orando aparte, y cuando llegó la noche Él estaba allí solo. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay un montón de perlitas, ¿no? Cada vez que vos pedís una perlita te dicen, sale la perlita, dice el Señor, no temas. Sale otra perlita, el Señor dice, no temas, yo estoy contigo. Sale otra perlita, no temas, yo soy tu Dios. Y voy a decir, no, es el mismo pasaje, no. El Señor lo dijo 365 veces en la Biblia, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo soy tu Dios, yo soy quien te sostiene la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Verdad? Lo dice 365 veces en la Biblia. Sin embargo, si ves y te tomas el trabajo de ver estas tres versiones de la historia, tanto en Marcos, tanto en Mateo como en Juan, te vas a dar cuenta que el Señor se encuentra con ellos y lo primero que les dice en medio de esa tempestad es, no temas. Y después vas a ver otra versión de Mateo y le dice, ten ánimo, ¿no? Y les dice, yo soy. Qué bárbaro, ¿no? ¿Qué le está diciendo con el yo soy? ¿No? No te olvides que te leí en Juan capítulo 6, 52 que decía, ¿no? Que Él les había dicho, yo multipliqué los panes y los peces, y ellos no habían entendido lo que Jesús había hecho. Ellos no entendían quién era el que estaba en la barca junto con ellos. Nunca se dieron cuenta. ¿Sabes cuándo se dieron cuenta? Cuando lo despertaron y le dijeron, maestro, es que nos morimos, que ¿cómo estás durmiendo si no morimos ahogados? ¿No? Pero estaban tan amedrentados que cuando Jesús viene a ellos le dice, ¿por qué tenés miedo? Y ahora yo te voy a explicar por qué les dice, ¿por qué tenés miedo? ¿Qué sentido tiene que tengas miedo? Y voy a decir, ay, en una tormenta, en una barquita, en medio del mar, y obvio que voy a tener miedo. No, obvio, eran pescadores y estaban igual, pero totalmente atemorizados producto de lo que estaba pasando. Estaban desesperados porque estaban cansados de remar. Era la cuarta vigilia de la noche y los locos remando se cansaron de remar. Se cansaron de remar en medio de la tormenta. Y ahí aparece Jesús y le dice, no temas, ten ánimo, yo soy. Y qué bárbara esta frase, porque la realidad es que si nosotros entendiéramos quién está con nosotros en la barca, ¿no? Yo puse acá, ellos eran el pedido de oración en la lista de oración de Jesús, cuando Jesús estaba en el monte. Jesús estaba en el monte, viéndolos a ellos ahí abajo, como que remaban, y remaban, y remaban, y remaban, y remaban, y estaban remando, y era la cuarta vigilia y seguían remando y se cansaron de remar. Y Jesús los miraba así como diciendo, esto ya se cansaron, ¿no? Porque así fue. Pero ellos eran la oración de Jesús. Jesús estaba ahí en ese monte orando por ellos, en medio de la tempestad en la que estaban. Ahora, ¿qué tranquilidad tendría yo, ¿no? Tenemos cada uno de nosotros, si nosotros somos el pedido de oración de Jesús. Y lo somos, porque dice que Él está delante de la presencia de Dios, orando, intercediendo por cada uno de nosotros. Y sin embargo ellos no entendían quién era el que los mandó a cruzar. No habían entendido en Marcos 4:35 quién era el que estaba ahí en la barca junto con ellos. Y eso que Jesús había hecho todo antes. Había hecho los milagros frente a sus ojos, les había explicado y les había dicho, guarda con la palabra, guarden la palabra, fíjate que tu corazón no sea el duro, que no sea el que cae en el camino, que no sea el que esté lleno de espinos y que se ahogue, fíjate que la palabra caiga en buena tierra, fíjate en ser buena tierra. Les explicó, les dijo, todo lo que está oculto de ser manifiesto, y ellos no entendieron nunca lo que el Señor les estaba diciendo. No entendieron, ¿sabes por qué no entendieron? Porque se subieron a la barca y el Señor les dio la solución, apenas pisaron la barca. Te leo la solución. Dice así, Juan 4:35. En aquel día llegó la noche y les dijo, pasemos al otro lado. Y vos decís, ¿por qué es la solución? Claro, la solución es porque si Jesús te está diciendo, pasemos, ni siquiera te dijo, pasá, te dijo, pasemos al otro lado. La palabra de Dios, la palabra de Él, era la garantía de que ellos iban a llegar al otro lado de la orilla.
No importa si iban a llegar todos mojados, cansados de remar, no interesa el modo. Ellos iban a llegar al otro lado de la orilla porque Jesús les dijo, pasemos del otro lado. ¿Me entendés lo que te digo? ¿Y por qué es la garantía? Porque en medio de los pronósticos, en medio de las cosas que te pueden llegar a decir, en medio de lo que viene un médico y te dice, la palabra de Dios tiene más valor que eso. Y si vienen y te dicen, ¿sabes qué? No, va a pasar esto, y va a pasar esto, y va a pasar esto. ¿Qué es lo que Dios te dijo a vos primero? Si Dios te dijo antes de que estés en la tormenta, pasemos al otro lado, vamos a ir los dos juntos al otro lado de la orilla. Eso te está diciendo. Y vas a llegar allá. Y no importa si en el medio se te levanta tremenda tempestad, tremendo pronóstico, tremenda lluvia, y te empezás a cansar y te empieza a ahogar y se empieza a anegar en la barca. No interesa. Jesús está en la barca. Jesús me dijo voy a llegar allá, y si Jesús me dijo voy a llegar allá, yo voy a llegar allá. Así es. Por eso es que la palabra de Dios es la única garantía que nosotros tenemos de salvación. Es la única garantía, es nuestro seguro de vida, la palabra de Dios. La palabra de Dios es tu seguro para saber hasta dónde vas a llegar vos. Si vos te pones en las manos de este Dios, que te mete en medio de una tormenta para que vos aprendas, para que vos seas moldeado, para que seas transformado por esta palabra. Nosotros somos guiados por esa palabra con un propósito. ¿Y por qué somos guiados? Porque después de levantarse esta tempestad, después de que ellos se asustaran, después de verlos atemorizados, dice que entonces, Juan 6, te lo leo, dice, y cuando habían remado como 25 o 30 kilómetros, vieron a Jesús que estaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Qué maravilloso es nuestro Dios. Ellos entonces con gusto le recibieron. Y sí, como que te tiran el salvavidas en medio de la tormenta, con gusto lo recibieron. Y dice que la cual llegó enseguida a tierra donde iban. ¿A dónde llegaron? Al puerto que Dios tenía para ellos. Llegaron al otro lado. Es así de maravillosa la palabra de Dios. Nosotros somos guiados por este Dios maravilloso que nos lleva hacia el lugar que decíamos. El Salmo 107, versículo 27 en adelante dice, por más que se levanten las olas, ¿no? Dice, subimos a las alturas y descendimos a los abismos. Estas personas expertas en el mar que titubean y que su ciencia es absurda, no importa. Cuando nosotros ponemos nuestras manos, nuestra fe en Dios, Él nos lleva al puerto que Él desea. Eso dice el Salmo 107. Y es así de real. Nosotros estamos protegidos por su poder. Estamos protegidos por esta palabra. Estamos protegidos porque es nuestra garantía. Es como ese pasaje que dice, aunque la visión tardara, ten por seguro que esa visión se va a cumplir. Nosotros tenemos la palabra de Dios que es nuestra garantía de salvación, que es nuestra garantía en todas las áreas de nuestra vida. Pero ¿de qué depende que esa palabra sea aquella palabra rema y fructífera? Depende de nuestro corazón, ¿no? Depende de cómo yo tengo mi corazón. Por eso yo te hablaba de la parábola del sembrador, porque si vos lees Marcos 4 está todo relacionado. ¿Por qué es que Dios empieza hablándoles antes de mandarlo a la tormenta sobre la parábola del sembrador? ¿Por qué es que Dios le dice, mirá cómo está tu corazón, mirá que yo estoy tirando la palabra, mirá que yo estoy soltando la palabra, pero fíjate cómo está tu corazón, fíjate si estoy tirando la palabra y vos sos como aquella palabra, aquella semilla que cae en el camino y que todo el mundo la pisotea y se muere, ¿no? Fíjate cómo está tu corazón, fíjate si tenés el corazón tan duro que no sos capaz de ver lo que el Señor te está diciendo. Fíjate si tenés el corazón tan duro que viene Satanás y te la roba. Fíjate si esta palabra que el Señor tira y te da todos los días, cada vez que nuestro pastor predica, cada vez que vos orás a la mañana, cada vez que lees, fíjate si esta palabra que el Señor te está dando tiene duración en tu vida. Y vos vas a decir, ¿cómo yo sé que una vida de verdad tomó la palabra que el Señor le dio y fue fructífera? ¿Y sabes por qué lo vas a saber? Y lo vas a saber porque
tu vida tiene que cambiar por esta palabra. Porque cuando vos pases por el medio de la tempestad, cuando pases por medio de situaciones que vos decís, yo no entiendo lo que el Señor está haciendo. Cuando vos pases por el medio de la tormenta y vengan y te digan lo que sea, y vos agarres esta palabra y yo diga, bueno, esto es lo que el Señor me dijo, no importa lo que pase, yo voy a llegar al otro lado de la orilla. Porque Él dijo que Él estaba conmigo en la barca, y porque Él dijo, pasemos, yo estoy contigo, no temas, yo soy tu Dios, y pasemos al otro lado de la orilla. Pero eso depende de nuestra fe. No sé dónde escuché que decía que la fe es como un rollo de fotografía, ¿no? Se revela el oscuro. Y es así, es tal cual. Si lees el pasaje dice, cuando llegó la noche ya estaba oscuro y empezó la tempestad. Y bueno, en ese momento, nuestra fe, ¿dónde está? Jesús cuando ve a sus discípulos les dice, ¿por qué tenés miedo? O sea, como diciendo, ¿por qué estás amedrentado? ¿Qué te pasa? Si yo te dije que vamos a llegar al otro lado de la orilla. Si yo te dije pasemos al otro lado. Si yo soy el que te estoy mostrando mi poder en medio de todo lo que vivimos, en medio del hambre de la gente. Y vos todavía no entendés porque tenés el corazón endurecido. Lo decía Juan capítulo 6, 52. Entonces hoy es un día para que vos puedas evaluar por qué vos estás pasando por el proceso en que estás pasando. Hay un pastor que yo lo empecé a escuchar por nuestro pastor que es Tommy Moya. Y él tenía una prédica que era muy célebre de él, que era mantente en tu proceso. ¿Qué hacemos? ¿Qué tendemos a hacer nosotros en medio de la tormenta? ¿Qué tendemos a hacer siempre en medio de la tempestad? Tendemos a cansarnos, tendemos a tirar la toalla, tendemos a renegar, tendemos a levantar el puño hacia arriba y decir, ¿por qué Dios me hace esto? Tendemos a desesperarnos, tendemos a llenarnos de angustia. Esa es nuestra tendencia. Y te lo estoy mostrando con un pasaje de la Biblia. Ellos vivían cotidianamente con Jesús. Veían los milagros que Jesús hacía. Jesús 5 minutos antes le dijo, guardá la palabra que te estoy diciendo. Y le dijo, pasemos para el otro lado. Ellos nunca entendieron lo que Jesús les estaba queriendo decir. Entonces, ¿qué tenemos que entender nosotros? Que nosotros somos exactamente igual que el Señor. Somos igual que estos discípulos, a los que el Señor les habla, por los cuales el Señor los mete en la barca para perfeccionarlos, por los cuales el Señor no los manda solos, se pone a orar por ellos, los guía en este camino, y nosotros no somos capaces de entender por qué el Señor nos pone en esa barca, y lo primero que tendemos a hacer es abandonar. Y es así. ¿Por qué va dirigido? Porque yo sabía que esta era la palabra. Yo lo hablaba ayer con mi marido, acá en casa, mientras la armábamos. Y yo le decía, esta palabra llegó en el momento puntual, luego de aquel audio que él mandó. Porque si de verdad el Señor conoce mi corazón, yo en ningún momento me desesperé producto de esta enfermedad. No, en ningún momento renegué producto de lo que estaba pasando. Ni siquiera hasta el día de hoy. Yo puedo ver el amor de Dios y pude ver la presencia de Dios en esa barca. Yo la pude ver en medio de la tormenta. Yo pude ver el amor de las personas que de verdad me quieren. Pude ver mi familia entera atrás de un médico, atrás de una solución. Pude ver amigos que estuvieron en medio de una pandemia conmigo metidos en medio de un hospital. Pude ver amigos que vinieron hasta acá en la puerta a las 8 de la noche para traerme algo que yo necesitaba. Pude ver hermanos como Mabel que me mandaron todo lo que era en gasas para yo hacerme las curaciones. Pude ver personas como Duilio y como Rocío que se encargaban de sacarme las cosas del jardín de mi hija porque sabían que yo no podía estar parada. Pude ver la bendición de Dios en todo sentido en medio de la tormenta, plenamente. Pude ver cómo esa oración de lo que me hablaba mi pastor todos los días diciéndome, vamos a orar, hija, para que el Señor nos ponga una doctora que se quiera ser responsable en medio de esta pandemia y se pueda hacer todo de la manera correcta. Y fue así. Fue así, Dios puso una doctora que se hizo cargo de mi caso cuando no tenía que hacerlo, porque no tenía ninguna responsabilidad de hacerlo.
Y sin embargo el Señor fue poniendo personas puntuales que fueron estos canales de bendición y que fueron esta ayuda en medio de la tempestad. Y Él siempre estuvo en mi barca, o sea, siempre. Hasta el día de hoy yo puedo ver la mano del Señor en mi cuerpo, puedo ver el amor de Dios para conmigo, para con mi familia, para con mis hijos. Puso a una mujer como mi suegra, que dejó todo lo que tenía en su casa, su vida, y se instaló en mi casa desde el primer día a cuidarme como si yo fuera su hija y a estar en absolutamente todos los detalles de lo que yo necesitaba, de lo que mi marido necesitaba, de lo que mis hijos necesitaban. Puedo ver la bendición de Dios en medio de la tempestad. Y puedo entender aquella palabra que decía mi marido cuando decía: yo estoy tranquilo y yo tengo paz, y no era desamor, porque por ahí vos lo escuchabas y decía, no, pero este pibe no está entendiendo la realidad de lo que los médicos están diciendo. No, sí. Pero es verdad, cuando el Señor te da una palabra, como lo ha hecho con nosotros como matrimonio hace tanto tiempo, podemos ver y podemos tomar esa palabra y creerla con todo nuestro corazón y entender que si Dios te dijo que vos ibas a hacer algo, no importa lo que pase en el medio, eso va a pasar. Y sabes que el Señor me trajo a memoria este pasaje justamente ese día a la tarde, y yo sé que este pasaje también puede ser de bendición para todas las personas que están en este momento escuchando y diciendo, bueno, estoy pasando por esto en mi vida, estoy pasando por una pérdida, estoy pasando por enfermedad, estoy pasando por pronósticos contrarios, pronósticos que lo único que pueden hacer es llenarme de temor, de miedo, de desesperación, de incertidumbre. Puede servir para personas que están angustiados, en depresión, no importa cuál sea tu tormenta. Dios está en la barca. Y si Dios está en la barca, vas a llegar al otro lado del puerto. Es así, si Dios te dio la palabra, por eso es que yo te invito a que vos cierres tus ojos y digas, ¿qué palabra es la que el Señor te dio? Y revises tu corazón. Si tu corazón está endurecido, si tu corazón es de aquellos como los discípulos que Dios hizo el milagro enfrente de sus ojos y ellos no entendieron nada de lo que había pasado, no entendieron nada de lo que Jesús le había dicho. Si tu corazón está así, entonces abrí hoy tu corazón, abrí tus oídos espirituales, que esta es la palabra que el Señor te está dando. Abrí tus ojos y entendé que cuando nosotros tenemos esa palabra es nuestra mayor garantía, es nuestro seguro de vida en medio de la situación que nos esté tocando vivir. Es así. Yo te invito a que vos puedas rever tu vida al día de hoy, que puedas ver cómo estás hoy parado, desde dónde estás parado. Si estás parado desde el lugar en donde estás entendiendo lo que Dios está queriendo hacer con vos y con tu familia, si estás parado desde la desesperación, si estás parado desde el cansancio, si estás parado desde el lugar donde vos querés tirar la toalla, donde estás podrido de un montón de cosas, si estás parado desde ese lugar, quiero que tomes esta palabra y la puedas aplicar en tu vida y que esa palabra sea como aquella semilla que es sembrada en buena tierra y da fruto al 100%. Que podamos tomarla para nosotros, es mi deseo que el Señor te bendiga, que esta palabra haya sido de bendición para vos. Y te invito, cortito, que podamos hacer una oración para darle un cierre a esto que te estaba compartiendo recién, para que podamos darle la gloria al Señor también, porque Él es el gran yo soy, Él es yo soy, como decía ahí en este pasaje maravilloso, donde Él te dice, no temas, yo soy, yo estoy contigo, ten ánimo, ¿no? Acá en medio de la tempestad, no importa lo que esté pasando, yo estoy contigo y yo te dije, vamos a cruzar al otro lado. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Señor, por poder, oh Dios, compartir esta palabra junto con mis hermanos, Señor, por poder, Señor, compartir con ellos, Señor, aquello, Señor, que tú has venido tratando, Señor, en mi corazón a lo largo de todo este periodo, de todo este proceso en donde he podido ver, oh Dios, tantas veces, Señor, tu amor, tantas veces tu misericordia, tantas veces tu cuidado, tu provisión, el amor, oh Dios, de aquellos, Señor, que me
rodean, Señor, el amor de tu iglesia. Señor, he podido ver, oh Dios, a los verdaderos amigos. Señor, he podido ver a aquellos, Señor, que de verdad tú has puesto en mi vida, Señor, con un propósito. Yo te doy gracias, porque en medio de toda situación que nos toque vivir, en medio de toda circunstancia, en medio de toda tempestad, en medio de todo viento, Señor, aun cuando muchas veces sentimos que nuestra barca se está hundiendo, aun cuando muchas veces estamos cansados de remar, oh Dios, hasta las 4 de la mañana, oh Dios, y por ahí, Señor, queremos tirar la toalla, y por ahí, Señor, renegamos, y por ahí creemos, Señor, que este proceso sencillamente es porque, no sé, el diablo se levantó en mi contra, y sin embargo eres tú, Señor, quien nos pones en la barca, eres tú quien nos manda, eres tú quien levanta la tempestad para trabajar en nuestro corazón, para trabajar en nuestras vidas, para hacernos madurar, para hacernos crecer, para hacernos, Señor, transitar por situaciones que muchas veces, Señor, son incomprensibles. Oye, sin embargo, tú nunca nos has abandonado, sin embargo, tú nunca nos has dejado solos, sin embargo, tú eres el yo soy, el que está en la barca diciéndome, no temas. Tú eres quien agarra, dices la palabra y aquella tempestad, oh Dios, se calma sencillamente porque todo está sujeto bajo tu gobierno. Señor, absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida, oh Dios, o tú lo produces o tú lo permites, Señor. No hay nada que escape de tu control y de tu gobierno absoluto, Señor. Oh Dios, esta garantía que tenemos es tu palabra. La garantía de nuestra salvación es lo que tú dijiste. Señor, la garantía de tu creación es lo que tú declaraste. Oh Dios, lo que tú, oh Dios, preparas de antemano para que yo camine por eso. Oh Dios, yo tomo, Señor, cada una de estas palabras en este día. Oh Dios, y te doy gracias porque tú, Señor, eres aquella garantía. Tú eres, Señor, aquel verbo, Señor, que marca, Señor, nuestro destino. Señor, tú eres quien se sube a la barca y nos lleva al puerto, Señor, que tú deseas. Señor, tú eres quien nos hace llegar a la orilla, Señor, en medio, Señor, de todo lo que se levante en contra. Oh Dios, tú eres nuestro Dios, tú eres quien está con nosotros y nunca nos abandonas. Y yo te doy gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu palabra sirve para esto, sirve para que cuando estamos en medio de las circunstancias de dolor, oh Dios, tú, Señor, traes tu bálsamo a través de lo que tú dices, oh Dios, y esa palabra, Señor, es la garantía, Señor, que yo tengo, Señor, en que tú me has de llevar al puerto que tú deseas, Señor. Yo solamente debo enfocarme en aprender, oh Dios, lo que tú tienes. Oh Dios, conmigo, lo que tú quieres que yo aprenda, tengo que ocuparme, Señor, en madurar en mi fe y entender, Señor, que en medio de la oscuridad, en medio de la tormenta, es ahí donde mi fe, Señor, tiene que manifestarse con mayor poder, sabiendo que tu paz, Señor, se manifiesta en medio de la tempestad, y esa paz no es que tú me soluciones la vida, oh Dios, sino es que es entender, oh Dios, que a través de ti, a través de tu palabra, Señor, yo puedo transitar cualquier circunstancia de mi vida con esa paz que produce tu Espíritu Santo, Señor. Oh Dios, te doy gracias y te doy a ti toda la gloria, Señor, en este día. Te doy gracias por este privilegio de compartir, Señor, esta palabra con mis hermanos que están del otro lado escuchando. Yo te pido que tú los bendigas, Señor, que tú, Señor, bendiga sus vidas, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.